Vale, bueno, pues nada. Vamos con la última parte de la jornada de hoy, del día de hoy. Ahora el último bloque, después de la pausa del café, va destinado a la parte del módulo de contratación. La parte del módulo de contratación de Sedipú Alba que se denomina SECA, ¿vale? Un poco, este es uno de los módulos que, como comentamos un poco al comienzo en la arquitectura del sistema, igual que Secoin, mantienen la misma filosofía, ¿no? Los expedientes en Sedipú Alba hemos estado viendo la arquitectura que tiene, la estructura, sobre todo en el día de ayer, pues todo el tema de las carpetas, los roles, toda la estructura de componentes que tienen, de pagos, de entradas de registro, interesados, elementos de tramitación. Eso es un elemento común, que sería el núcleo de todos los expedientes administrativos. Ahí está la tramitación administrativa como tal definida. Pero luego la arquitectura de la plataforma lo que establece es que, como hemos comentado en muchos casos, nosotros no vamos a trabajar en torno a plantillas documentales, eso ya cada uno puede utilizar las que quiera y sin ningún problema, sino trabajar modelos de información. Ya he visto antes uno de ellos, el modelo de información de Secoin incorpora un modelo complejo de información que está basado en información de fiscalización, más luego se le va acoplando información de rendición de cuentas para ayudarnos en el trabajo cotidiano, fundamentalmente en ese ámbito, en el ámbito de la rendición de cuentas con el Tribunal de Cuentas o con los organismos de rendición de cuentas que cada territorio tenga. Y aquí tenemos otro ejemplo claro de lo que es ya un modelo de información acoplado a Sedipú Alba. Igual que Secoin era para el tema de la fiscalización, el módulo SECA es el módulo que se encarga de acoplar información y permitir gestionar información en el ámbito de los contratos, que es uno de los ámbitos más importantes de la gestión administrativa, porque la contratación está presente en todas las administraciones públicas, es un elemento que tiene su complejidad y que, bueno, realmente lo que intenta este módulo pues es resolver las principales inquietudes que tienen las administraciones públicas en todo el ámbito de la contratación. Y ahora vamos explicando un poco cuál es el ámbito. Bien. Primero, el fundamento para que en Sedipú Alba se generemos modelos de información anexos a la gestión de expedientes transversal, lo primero que tiene que haber es un modelo de información consensuado. Porque, claro, si generamos un modelo de información que no tenga un cierto consenso, o lo creamos nosotros el consenso y de alguna forma por imposición, cosa que no es buena nunca, pero bueno, si aquí hay un modelo de información ya que existe, como es en la contratación, pues hemos cogido el que existe, que es el modelo, el que establece por las propias directivas europeas, que luego se han traspuesto aquí en el Estado español con la ley de contratos del sector público, pues el modelo de información de datos se denomina como modelo códice, componentes y documentos para la contratación electrónica, ese es un poco el acrónimo, y en ese ámbito ahí se describe la información de elementos contextuales de la contratación que nosotros hemos acoplado a Sedipú Alba en el módulo SECA y que es el que utiliza la plataforma de contratos del sector público, evidentemente. O sea, la contratación es el modelo de datos que se utiliza en Europa para plasmar la información de la contratación. Y eso es lo que está acoplado aquí. ¿Cómo se acopla? Bien. Ahora ya como va sonando un poco más todos los elementos, podemos ver claramente aquí que tenemos, estoy utilizando siempre el mismo contrato tipo en el ámbito de las pruebas, el contrato este de suministros, que es un contrato real, estoy en entorno real, de suministros que utilizamos de consumibles para el servicio nuestro, el cual es un contrato de suministros con precios unitarios, es decir, ellos van haciendo certificaciones de los suministros, nos van informando de lo que vamos consumiendo y mensualmente, periódicamente nosotros vamos pagando en torno a ese contrato, para que un poco contextualizarlo. Entonces, el sistema, pero para que veáis un poquito, simplemente citar que ya veis aquí este expediente se fiscalizó con unas ciertas observaciones en su momento, ahora que hemos visto la parte de Secoin y veis cómo se plasma aquí, bueno, pues todo va cogiendo un poco más de sentido, ¿no? De lo que al principio, los que no estáis familiarizados con la herramienta, os pareciera. Pero a lo que vamos, ¿cómo el sistema enlaza un expediente administrativo con el módulo de contratación? Bueno, pues eso es posible gracias a que el catálogo de procedimientos es único para todas las entidades. Si no, no podríamos saber qué es un contrato, qué es lo que estamos hablando. Entonces, por eso es tan importante que el catálogo de procedimientos hasta el nivel de tipo, al nivel mínimo, lo compartamos todos, para que cuando hablemos de contratos, los contratos sean lo mismo. Además, los contratos los marca la ley de contratos del sector público, con lo cual tampoco hay mucho margen ahí de maniobra. Pero en cualquier caso, como filosofía, entre generar manejos específicos de la información con modelos específicos de la información
a través de expedientes administrativos siempre vamos a utilizar esa misma metodología. En el modelo de subvenciones, ahora que estamos desarrollando, ¿cómo vamos a saber que un expediente es de gestión de subvenciones? Porque los tipos están dentro del marco del ámbito de las subvenciones, con lo cual el manejo de la información específica de subvenciones saldrá a raíz de los expedientes que se instrumenten, que se creen en el marco de los tipos que tenemos de subvenciones. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros creamos un expediente, contrato es un expediente de oficio, normalmente se crea un expediente de contratación, pues el sistema ya habilita este botón aquí, que es el que enlaza con el módulo SECA. Ya directamente se habilita. ¿Vale? Y ahora articulamos la contratación. El sistema está vinculado con la plataforma de contratos del sector público y permite la gestión de los dos tipos, digamos, dos tipologías específicas de contratos que tienen, digamos, funcionamientos algo diferentes. Por un lado, los contratos menores, agilizar la gestión de los contratos menores, es lo que intenta ayudarnos, a agilizar la gestión y agilizar la rendición de cuentas de los contratos menores, que es importante. Y por otro lado, lo mismo, agilizar la gestión y la rendición de cuentas también, cosa automatizada, de los contratos no menores, ¿no? Si queremos llamarles contratos mayores o como queramos llamarlos, los que no son menores. Y esto, el sistema lo que hace es lo siguiente. Respecto a los contratos menores, vamos a dividirlos así en la gestión para explicar un poco cómo funciona la gestión de ambos y luego hacemos un ejemplo en un contrato de cómo funciona un contrato menor. En los contratos menores lo que hace el sistema es permitirnos establecer los parámetros relacionados con la contratación de una forma ágil y directa, lo que nosotros llamamos la posibilidad de utilizar un contrato express, que son los datos mínimos de contratación, contrato express le llamamos, datos mínimos de la contratación, para que luego hay que comunicar a la plataforma de contratos del sector público. Sabéis que existe una obligatoriedad de rendir cuentas de los contratos menores a la plataforma de contratos del sector público. Entonces, el sistema, no en la parte esta transversal, en la parte de SECA, cuando generamos un contrato, un expediente tipo contrato, aquí haremos la parte documental, el inicio del expediente de contratación, si corresponde en un expediente de contrato mayor. La parte documental sigue estando en un expediente administrativo. Pero la parte de datos de contratación, cuando corresponda, se enlaza aquí directamente a partir de esta opción. Por ejemplo, este contrato, que no es un contrato menor, es un contrato abierto simplificado, tiene aquí toda la parte documental, que es donde hemos visto incluso está el decreto de adjudicación, y la parte documental está aquí, y la parte de datos de contratación está aquí en el módulo SECA, que este es el módulo SECA. Entrando ahí se llega a esta solapa. Entonces, aquí ya, como veis, son datos todos relevantes en torno a la contratación. Está vinculado con el expediente, por supuesto, el código de expediente es el mismo y la descripción del expediente, pero ya nos está indicando elementos. Está publicado en contratación del estado.es. De hecho, este contrato se publicó en la plataforma de contratos del sector público porque se licitó desde allí. Es un contrato abierto simplificado. La licitación se hizo desde la plataforma de contratos como marca la ley. Y todas estas, pero veis como aquí hay información como el valor estimado del contrato, la fecha límite de presentación de ofertas, el estado del contrato, la fecha de sincronización con la plataforma de contratos del sector público, elementos del contrato, categoría, en fin. Tiene aquí, imaginaos incluso un cronograma de ejecución del contrato para saber los hitos cuando se van realizando en el contrato. Pues aquí hay certificación de suministro número 3, aquí la número 4, aquí la número 5, los hechos que van ocurriendo, lo que vamos gastando del contrato, porque el contrato, el expediente tiene le damos una visión global desde el inicio, desde la iniciación del contrato hasta el final, hasta la ejecución y la finalización del contrato. El módulo está enlazado con el módulo de control de facturas, que se llama SEFACE, ahora vamos a ver un esbozo, y con las aplicaciones de contabilidad, para que toda la información sea coherente. Ahora vamos a ver un poco un ejemplo de cómo funciona. De tal forma que yo aquí en este contrato veo desde cuándo se inició, los hitos que veo importantes y lo que voy gastando del mismo. En este concreto tiene sentido porque es un contrato de precios unitarios, que voy gastando parte del contrato durante el tiempo. Si fuera un contrato que lo pongo inmediatamente o cuando acaba, pues no tendría sentido. Pero bueno, para que veáis un poco y daros idea de las posibilidades que existen. Y aquí esta información, en este caso es un lote único, y aquí está la información de la licitación, el presupuesto, la partida presupuestaria, información de los licitadores, de todos, y del adjudicatario, que está. Y aquí una serie de documentos que ahora explicaré, documentos que están implicados en el contrato. Esta información de la adjudicación, esto todo ha venido de la plataforma de contratos del sector público. No hemos picado ningún dato. El sistema conecta con la plataforma de contratos del sector público de diferentes formas. Bien, voy paso por paso. Ya que estamos en un contrato abierto,
cómo funciona el sistema en los contratos no menores. Definimos la parte documental de iniciación y los pasos iniciáticos de la contratación, las propuestas, toda la parte inicial de definición de pliegos y tal. Evidentemente, se configura un expediente administrativo con la tipología de contrato que corresponda. Y a partir de aquí hay dos opciones respecto a la conexión con la plataforma de contratos del sector público. Es decir, aquí están, por ejemplo, el inicio, en esta carpeta, pues están los pliegos. Los pliegos son documentos SEFICU que hemos hecho el servicio que promueve el contrato. Y luego, aquí hay un decreto de iniciación que lo hace el servicio de contratación. Esa es la forma de tramitarlos inicial, al menos aquí en Diputación de Albacete. Todos los contratos que no son menores los gestiona el servicio de contratación, a propuesta de los servicios, digamos, gestores. Entonces, esta parte está en el expediente administrativo, no cambia nada de lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Cuándo entra ya el funcionamiento con la plataforma de contratos del sector público? Que aquí, como os digo, yo creo que la mayoría de las entidades, los contratos no menores los gestiona el servicio de contratación específico, porque requiere una gestión específica. Pues directamente ellos pueden elegir en establecer la vinculación ya desde cero con la plataforma de contratos del sector público y ahí subir los pliegos, que es los elementos que hay que subir a la plataforma, desde la propia plataforma SDIPUALBA. Existe enlazar, hay un botón que es enlazar con plataforma de contratos del sector público. Te pide el código de expediente, que se insta a que, os aconseja poner el mismo código de expediente de SEGES para luego localizarlo fácilmente en la plataforma de contratos del sector público. De hecho, si vais a la plataforma de contratos y vistáis contratos menores, sobre todo, contratos ahí tropecientos mil con la forma de codificación de SDIPUALBA, porque hay un montón de administraciones que lo utilizan, y directamente el sistema ya establece el enlace con la plataforma de contratos. Ahí puedes subir los pliegos si quieres. De todas formas, sinceramente, desde el punto de vista práctico, la mayor parte de las veces no se hace así porque el enlace en el momento inicial tampoco aporta mucho valor, porque para subir los pliegos puedes subirlos directamente a la plataforma, que son subir documentos. Lo que aporta valor desde el punto de vista de la plataforma de contratos del sector público es la descarga de toda la información y la sincronización posterior, una vez que ha pasado, digamos, el hito clave que desbloquea la contratación en la plataforma, que es la formalización del contrato. Sabéis que el contrato, desde que se inicia la licitación hasta que se formaliza, evidentemente la plataforma de contratos del sector público es una caja negra. Ahí no se puede acceder. No se puede acceder porque, evidentemente, es una información que controla la propia plataforma. Entonces, lo que habitualmente se hace es hacer aquí el contrato, generar el contrato en la plataforma de contratos del sector público, subir los pliegos, poner el mismo código, evidentemente, para que esté enlazado, pero no se enlaza. Yo digo cómo se trabaja habitualmente. Y luego, cuando se produce la formalización, toda la licitación se hace en la plataforma de contratos del sector público, y cuando se produce la formalización del contrato, entonces se establece la sincronización. Es un botón, sincronizar contrato. Y él empieza a traerse todas las información de las ofertas, de los adjudicatarios, de los importes, toda esta información que hay aquí, del orden de los adjudicatarios, la oferta, el importe, la fecha, el interesado, si es PYME, los datos. Estos datos vienen todos de la plataforma de contratos del público. ¿Quién es el adjudicatario? Y automáticamente establece el valor del adjudicatario y los datos de fecha de adjudicación y la formación del contrato. O sea, esa es la forma habitual en contratos no menores que hay de trabajar. Como os digo, se puede enlazar antes, se puede enlazar en el momento inicial, pero no aporta mucho valor porque realmente enlazarlo al comienzo es para subir los pliegos y ya está, poco más. Y los pliegos se pueden subir de la misma forma directamente. Eso ya son manías, cada uno la que considere. Entonces, a partir de aquí, sí. Puede ser que antes sí que aportaba algún valor añadido de sincronizarlo antes, ahora no. Pero antes hubo un momento en el que, por ejemplo, en la fase para descargar las proposiciones de los licitadores, se sincronizaba el expediente, incluso antes de la formalización de la adjudicación, se sincronizaba el expediente y te lo bajaba. Yo no sé por qué. La propuesta. En cambio, está como recortaba esa funcionalidad y ahora solamente es después de la adjudicación. De alguna manera antes sí que tenía una funcionalidad, porque si, por ejemplo, en los criterios técnicos, lo automático, pero descargaba ya no tenía en el expediente y lo pasaba en fondo. Ahora de alguna manera... Tienes que descargarlo manualmente. Sí, comenta el compañero que si antes
se permitía descargar, sincronizando previamente, descargar las ofertas de los licitadores a medio bien. Eso es porque el entorno sistémico, que es el entorno que hay de comunicación con la plataforma, en ese ámbito tiene bastantes carencias en cuanto a la descarga. Hemos tenido problemas que en cuanto tiene un poco de peso no funciona. Entonces, claro, hemos tenido que eliminar esa opción porque, en fin, funcionaba 2 de cada 10 veces, porque realmente hay problemas en cuanto al peso de las ofertas, en muchos casos son pesadas y el sistema no permitía traer las ofertas. Entonces, al final se desactivó porque nos generaba más problemas que beneficios, por mientras eso no funcione de una manera, digamos, conveniente. Sí, se podía al inicio, pero el propio servicio no se ha ido, creo que ahora mismo yo no sé si se continúa en el propio entorno sistémico, pero en cualquier caso sí que no funciona con la celeridad que es necesaria, con lo cual las ofertas se pueden descargar desde la propia plataforma y se pueden meter en el expediente. Y desde ahí sí se permite, porque es una descarga desde un entorno web, pero el entorno sistémico no tenía la capacidad suficiente para hacer eso. Eso aportaba ese valor, cierto, pero bueno, ahora también lo puedes hacer igualmente. Vas a la plataforma, el personal que está gestionando el contrato descarga la oferta, porque al final tienes que tener la oferta para valorarla, evidentemente, las ofertas tienes que tenerlas. Antes se hacía del entorno sistémico, pero como digo, eso generaba muchos problemas y se ha optado por descargarla directamente. ¿Verdad que esto esperemos que mejore bastante la plataforma, que hay una licitación ya muy importante de dinero para mejorar la plataforma de contratos de sector público y los servicios mejoren y tengan mejores rendimientos? Una pregunta. Cargamos las ofertas. Luego, posteriormente, cuando hagamos la descarga completa después de la formalización, ¿puede haber un programa de duplicidad o de compatibilidad? ¿O directamente casi sería mejor, antes de hacer la descarga final, eliminar las ofertas de... No. Comenta si puede haber, descargando las ofertas antes y después puede haber algún problema de compatibilidad. No, a ver, lo que comenta él, las ofertas, la información está estructurada de los licitadores, de esta información estructurada, solo se puede y se podía descargar solo al final. Esto nunca ha cambiado. Él se refiere a la documentación que aportan los adjudicatarios. A la documentación, los licitadores, a la documentación. Pero las ofertas documentalmente, no con datos. ¿Entiendes? Las ofertas, sí son las ofertas. Pero las ofertas, como se descargan, es un fichero con zip donde van un conjunto de documentos sobre A, sobre B, sobre C. Y eso son un fichero en un momento y puede ser otro fichero en otro momento, pero no hay duplicidad de ningún tipo. O sea, no hay posibilidad de duplicidad. Eran las ofertas que es lo que aportan documentalmente los licitadores. Entonces, estarán en un momento determinado y en otro momento determinado. Son las mismas, no puede haber otras. No hay posibilidad, no, porque estos datos no. Estos datos solo te lo devuelve el entorno sistémico estructurados cuando se ha formalizado el contrato. Antes no. Vale. Pero es lo mismo. Se comentan, es que tendríamos 2 veces las ofertas. La oferta como documentación las tienes que descargar el gestor, el perteneciente al servicio de contratación, desde la plataforma de contratos de sector público, y eso te descarga un fichero zip comprimido con un conjunto de documentación. La puedes descargar las veces que quieras, pero la información siempre es la misma, porque esa información que hay es la que han presentado ellos en su presentación. Con lo cual, puedes tener el mismo fichero 5 veces si quieres descargarlo, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Igual, o sea que entonces no tiene sentido. Y esta información solo tiene sentido en el momento en que ya se ha producido la licitación. O sea, cuando acaba la licitación, descargarla. Antes no tiene sentido descargarla. Cuando dice sincronizar, que solo puedes... Si sincronizas primero al inicio, lo que haces es engancharlo. Ya está, punto. Cuando haces sincronizar al final, lo que hace la plataforma es traerte esta información, la que estoy mostrando aquí. Esta. No, las ofertas no. No, porque eso no está disponible en entorno sistémico. Solo trae esto, no las ofertas. Las ofertas, de hecho, las ofertas es que esta información estructurada, vamos a ver, el circuito, en mi juicio, el cronograma de hitos sería el siguiente. Cuando estás haciendo la valoración, hay que traer antes las ofertas, documentalmente. Entonces te trae un fichero por cada uno de los licitadores. Cuando tú haces la valoración y la plasmas en la plataforma de contratos de sector público y se produce la adjudicación en la plataforma de contratos de sector público, después ya de eso, cuando esté adjudicado el contrato, formalizado, es cuando hace la sincronización y te traes esta información, porque esta información ya es la resultante de la adjudicación. O sea, no hay disponibilidad ahora mismo dentro de la caja negra de la licitación de traerte las ofertas. No, eso no lo permite el sistema porque el entorno sistémico no lo permite.
no lo permite traerse las ofertas, ¿vale? Tienes que entrar tú con tu perfil y descargarlas y meterlas en una carpeta ofertas y luego ahí se valoran. Lo que te trae es el resultado de la adjudicación, que es también importante porque tienes aquí todo esto y se queda en el expediente. Si no, esta información se quedaría en la plataforma de contratos del sector público, del resultado de la adjudicación, y eso dentro de 3 años, cuando te lo puede pedir un juzgado, aparte de la ejecución del contrato, y entonces a ver de dónde... O sea, que lo que intentamos es que toda la información del contrato esté plasmada en un expediente SEDIPO-ALBA, del contrato y de la ejecución del contrato, que ahora iremos a la ejecución del contrato, ¿vale? Pero, como digo, esto está en continua evolución en función de las modificaciones que hace la plataforma de contratos del sector público. O sea, si permite que obtengamos directamente las ofertas a través de un servicio, pues se obtendría, no hay ningún problema. Se descargan automáticamente, se meten en una carpeta y ya las tenemos en el expediente, pero falta que ese servicio esté habilitado, ¿no? Y con el rendimiento, digamos, necesario, porque claro, evidentemente hay millones de contratos y sabéis que el que trabaja con la plataforma, sabe, los rendimientos de trabajo son muy lentos y las operaciones son muy lentas en muchos casos. Entonces, esta operación, repito, se hace al final. Cuando se ha formalizado el contrato es cuando se pulsa en la sincronización final, aunque lo hayas hecho al principio, y te trae la información de todos los adjudicatarios, del adjudicatario o licitadores. Vale. Bien. Respecto a los contratos menores, porque la ejecución es la misma independientemente de que el contrato sea mayor o menor o como corresponda, la ejecución que ahora vamos a ver es la misma. Al final se trata de ejecutar el contrato y establecer la relación con el adjudicatario respecto a las facturas y que eso establezca una relación que genere una trazabilidad y sea útil a la hora de la gestión, ¿vale? Respecto a los contratos menores, lo que el sistema hace, bien, lo vamos a visualizar aquí en el videotutorial que tenemos respecto a menores. Bien, pues lo maximizo un poco para que veamos. En este editorial, aunque es un poco antiguo en la versión, el fundamento, puede haber algún campo más que esté ahora puesto, pero el fundamento es exactamente el mismo, para no repetirlo. Vale, vamos a hacer, en este videotutorial, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simular, hacer un contrato menor expreso, rápido, ¿vale? Entonces, fijaros, estamos generando un expediente de oficio, lo que ya vimos ayer, dentro de SEGE generamos un expediente de oficio, ¿vale? Introducimos el objeto del contrato y elegimos el procedimiento concreto. Vale, acabamos de crear un expediente, lo vimos ayer, de oficio, lo veis aquí, con la tipología contrato menor de suministro o servicio. Es indiferente. Editamos el expediente, creamos una carpeta para introducir los presupuestos u ofertas. Y aquí hay alternativas. Dejar que termine. Este es el típico contrato menor de poco importe, ¿vale? Donde nos ha llegado un presupuesto y ahora, si hay que pedir ofertas o no, ahora lo consideramos. Vale, bueno, corto un poquito. Este es un contrato menor, pensad, de 1.000 euros o 500 euros. Aquí, por ejemplo, en las bases de ejecución, aquí en Diputación, ahora mismo en nuestra entidad, para los de menos de 3.000 euros, los de menos de 500 euros, por ejemplo, no hace falta ni la firma más que del responsable de servicio. Y se piden ofertas a partir de una cierta cantidad, 3 ofertas. De menos de 500 euros tampoco se piden ofertas. A partir de 500 euros sí se piden 3 ofertas. Bien. Si es de menos de 500 euros o de la cantidad cada uno como funcione dentro de su entidad, podemos o en una carpeta introducir todos los presupuestos que nos han venido o más formalmente, que se han pedido por email o de la forma que se han pedido, o más formalmente, el mejor mecanismo sería establecer requerimientos a los
empresas a los cuales les solicitamos las ofertas, para que quede trazabilidad de que se han pedido esas ofertas. Eso es lo recomendable, ¿vale? Entonces, petición de ofertas. Se crea el expediente de contratación, se dan de alta a los interesados, los que vayamos a invitar, y emitimos requerimientos para invitarlos al procedimiento. Este es un contrato de 120 euros, sí, está simulado, en el cual hay una única oferta porque es un contrato de presupuesto ínfimo, por así decirlo. Entonces, se ha introducido un presupuesto que nos ha venido por email, pero el funcionamiento que yo haría para partir de una cierta cantidad, para pedir las ofertas, es establecer un requerimiento para cada uno de los interesados. Aquí, el interesado lo vamos a meter ahora, que es la única empresa que es la adjudicataria, la que se ha invitado, pero en el otro caso habría que dar de alta a los 3 que invitemos, o 5 o 10, y hacerles un requerimiento, requiriéndoles una oferta en torno a un pliego, al menos una descripción de lo que estamos pidiendo. Un pliego, lo que les estamos pidiendo para que sea todos por igual, ¿vale? Aquí ahora vamos a dar de alta al interesado, que es la empresa adjudicataria, única que hay. Esto carga el interesado, evidentemente, de la base de datos de interesados. Tiene que estar dado de alta. Vale. Y ya, fijaros, con estos elementos, con los presupuestos que han venido, yo aquí lo he cargado de esta forma o de la forma que han venido, más al menos tiene que estar el interesado adjudicatario. Yo puedo hacer las propuestas los requerimientos al final tienen que ir contra interesados, con lo cual habrá un interesado mínimo o 3 o 5 los que haya, ¿vale? Con esto ya, en un contrato menor, podemos ir directamente al apartado del módulo SECA para establecer los datos de contratación del contrato express. Le damos al botón abrir en SECA. Vale. Y aquí empieza a pedirnos los datos básicos mínimos para la generación de la información de un contrato menor, los mínimos, ¿no? Para que sí se pueda instrumentar el contrato. Que son, por un lado, como veis, el objeto del contrato, que lo hereda de la descripción del contrato, lo que hemos dicho antes. Por otro lado, la motivación, y aquí ya, fijaros, hay una serie de elementos y de cuadros, digamos, de listas de información que son las que nos pide la plataforma de contratos del sector público para rendirle los contratos menores. De hecho, esta tipología que hay aquí abajo, de tipo de contrato, su tipo de contrato, es la que nos pide la plataforma de contratos del sector público. De hecho, ahora mismo en ejecución no es exactamente igual que está en el vídeo, porque hemos ido cambiando, vamos cambiando en función de lo que dice la plataforma. Si ahora nos pide otro dato, lo introducimos. Si ahora nos pide el proyecto, si es un proyecto de fondos PRTR, pues hay que introducir esa categoría, porque lo está pidiendo. O sea que esta información, que es al final para rendir cuentas a la plataforma de contratos del sector público, la vamos actualizando continuamente. Pero el concepto siempre es el mismo. La motivación. Sabéis que hay que siempre incluir una motivación a la hora de comunicar esa información a la plataforma de contratos del sector público. De hecho, esa motivación tiene que tener una combinación de mayúsculas y minúsculas estricta y se valida aquí en el campo. Si pones todo en mayúsculas te va a decir que no te deja, porque luego no se puede enviar a la plataforma de contratos. Ya se hace la verificación. El presupuesto del contrato, aquí ya en función del tipo de IVA, él ya hace el desglose evidentemente del IVA y todos los elementos. Y aquí, bueno, estamos viendo la tipología, esta, fijaros, aquí como había solo una oferta, un adjudicatario, pues se ha marcado el adjudicatario que había. Si hubiera 3, porque hemos hecho la oferta a 3, elegimos entre los 3 que hay cuál es el adjudicatario realmente. O sea que estamos diciendo aquí ya quién es el adjudicatario del contrato menor. Indicamos la aplicación presupuestaria, también se puede indicar, porque vamos a estar a generar luego de forma automatizada. Y aquí, esto es un tema que ya está en funcionamiento en la aplicación de contabilidad nuestra de Diputación de Albacete y está diseñado para aplicaciones contables privadas, para que se implemente, que es lo que llamamos integración nivel 3. Vamos a ver, básicamente es que el sistema te informa si tienes o no tienes saldo en las aplicaciones presupuestarias para descontar este contrato. Entonces, si el contrato, le tienes que informar aquí si va a descontar de saldo disponible o el contrato menor incorpora ya un RC. Hay gente, nosotros por ejemplo, en contratos de menor de 3.000 euros no necesitamos, las normas de contratación no exigen un RC. Directamente puedes descontar de saldo disponible.
pero a partir de 3.000 euros hay que incorporar un RC al expediente. Entonces, directamente aquí estamos indicando si el sistema va a llevar un RC o tiene que consultar en la aplicación presupuestaria a ver si queda el saldo suficiente que importa nuestro contrato para informárnoslo, para decirnos si nos queda o no nos queda saldo. Eso hace una consulta a la aplicación contable, en la contabilidad a esa aplicación presupuestaria, a la bolsa de vinculación, perdón, de esa aplicación presupuestaria, porque al final lo importante es el saldo de la bolsa de vinculación. El botón comprobar, hay un botón para comprobar y hace ya esa comprobación. Fijaros, me está comprobando si hay saldo contable en la bolsa de vinculación, si cumplo con las obligaciones tributarias y con la seguridad social, accede a la plataforma de interoperabilidad de forma automática. Y este tema que lo hemos quitado porque corresponde al límite, ¿os acordáis? El límite que había en los contratos menores, que eso se eliminó después de unos meses o un año de utilizarse. Entonces, ahora mismo la comprobación sería simplemente de los dos primeros elementos. El video tutorial no lo hemos cambiado, pero la comprobación se hace de saldo contable, donde hay posibilidad de hacer la contabilidad, y sobre todo de la interoperabilidad. La interoperabilidad, el control de obligaciones tributarias y seguridad social se hace de forma automatizada. Sí. ¿El resultado te da desfavorable en alguno de...? Lo vemos. Si te da desfavorable, ahora os explico. Esto es una comprobación previa, ¿vale? Que hay un botón comprobar. Lo podemos comprobar las veces que queramos. Si yo compruebo y me da negativo, lo suyo es que llame a la empresa o que conectaste con ella. Oye, no estás al corriente. O te pones al corriente. Puede haber también, a veces hay un fraccionamiento de pagos y si puedes obtener un certificado, en cuyo caso no tendría que facilitárnoslo incorporarlo al expediente, aunque la plataforma de interoperabilidad diga que no, ¿vale? Eso puede ocurrir. Pero si no está al corriente, tú tienes que tener, el responsable es el servicio gestor, que es el que está gestionando el contrato. Entonces, ahora hay aquí un apartado, porque fijaros los botones que hay abajo, hay comprobar y adjudicar. La comprobación la hago las veces que me da la gana. Y esta adjudicación, que no es la adjudicación real es cuando se firma el documento de adjudicación, el decreto o la resolución de adjudicación o el documento de adjudicación. Esto más bien una preadjudicación, de alguna forma, pero cuando hacemos esta preadjudicación, el sistema genera un documento electrónico con los mismos datos del resumen, lo sella y lo mete en el expediente, para garantizar cuál era la situación de ese licitador respecto a ese contrato en el momento en que lo adjudicó. Si había saldo, si estaba al corriente o si no. Es decir, si ahí pone que es desfavorable y tú continúas y no le pides nada y adjudicas el contrato, pues luego ya habrá que hablar con Elena, ya que tenemos al fondo. Sí, te deja porque, claro que te deja porque tú puedes obtener un certificado que te emita él, en el ejemplo que te he dicho, porque haya un fraccionamiento del pago y la plataforma de interoperabilidad no tiene la información final. Luego tiene que dejarte. Tú incorporas el certificado y la tramitación es perfectamente válida. Pero claro, hay que saber lo que está haciendo cada uno y la responsabilidad de su trabajo. Entonces, yo aquí adjudico y ahora, al darle al botón de preadjudicar, ya veréis cómo ahora me va a generar el documento. Que esto es una actuación automatizada. Y ese documento se mete en el expediente, en una carpeta que hay que se llama documentos del contrato. Este informe, que es lo mismo que se ve en la pantalla, pero en un documento y sellado, esto está en todos los contratos menores de Sedipu Alba, en todos. Donde te está diciendo si está al corriente, si no está al corriente, si hay saldos, si hay enlace con la contabilidad, esa información está siempre. Sí. Ahora mismo, comenta la compañera cómo está el tema de la conexión con herramientas contables que no sean la nuestra, la que tenemos. Bueno, está ahora mismo diseñado en desarrollo, se exige dos cosas. Que la empresa genere lo que se llama integración nivel 3, que está definido y un documento puesto para que lo implementen. Algunos me consta que lo han hecho. Y nosotros que al final hacemos esas herramientas contables que estamos teniendo unos ajustes para que, digamos, generalizarlo a cualquiera de las aplicaciones contables que están integradas con Sedipu Alba, que son bastantes, pero no son todas. Entonces, simplemente ya es
vamos, las que habitualmente se utilizan están todas integradas. Entonces es simplemente que ellos desarrollen ese conector, que muchos lo tienen. O sea que hay quien no lo ha desarrollado, quien lo ha desarrollado, nosotros no lo hemos integrado todavía porque estamos haciendo unos ajustes para generalizar este tema y poder acceder. El objetivo no es este solo, es acceder al saldo contable y generar operaciones contables automáticas. O sea, ya directamente desde la contabilidad. Hacer la RC directamente desde ahí. Igual que lo mismo que ha comentado Elena antes. Directamente, las operaciones que se pueden hacer, vamos, el RC de un contrato menor ahí se puede hacer perfectamente del contrato. Si hay saldo, evidentemente, no tienes que ir a hacerlo desde otro sitio. Primero el acto administrativo y luego hacer. Lo que pasa es que habría que hacerlo después de adjudicar formalmente. Entonces, eso es lo que tiene complejidad un poco, el enlazarlo, no cuando preadjudicas de alguna forma, sino primero hay que hacer el acto administrativo y luego hacer el RC. Entonces, ahí es donde está el elemento. Sí, perdón, es verdad. En el RC hay que hacerlo al principio, antes de hacerlo. Ahora mismo es un tema que es fácil, técnicamente sencillo, porque está la participación presupuestaria y falta engarzar con la gran cantidad de aplicaciones presupuestarias, perdón, de aplicaciones contables que hay en el mercado, que tenéis cada uno de vosotros. Pero eso no es problema. Comenta que hace un pago mensual, pero el pago no tiene nada que ver con las facturas. Las facturas, estamos hablando de contrato. El contrato genera una obligación y factura. Las facturas luego se pueden agrupar, ya veremos luego, en el módulo de pagos. Y no tienes por qué pagarlas individualmente. Se pueden agrupar en relaciones. Las facturas se pueden agrupar en relaciones y hacer un pago mensual o como tú quieras. Aquí estamos hablando de un contrato que puede además tener múltiples facturas, como el caso que estamos viendo, el contrato que estamos viendo nuestro tiene muchas facturas porque tiene muchas certificaciones. Entonces, los pagos, de alguna forma, no tienen por qué ir acoplados con el contrato. ¿O a qué te refieres concretamente? Sí, como se hace habitualmente, sí. Por lotes. Sí. Bueno, en SECA esta tramitación, la tramitación que estamos haciendo ahora mismo en SECA es estrictamente para la gestión del contrato y llega hasta la generación de la petición, que ahora veremos, de la petición de la factura, pero eso estamos quedando en el ámbito de la obligación estrictamente. Y las obligaciones luego se puede hacer un reconocimiento global de obligaciones introduciendo muchas facturas. Aquí, por ejemplo, se trabaja así por lotes, con lo cual no veo que haya interferencia en pagar masivamente como se paga, que habitualmente se paga por bloques, con que evidentemente la gestión de cada contrato hay que hacerla individualmente. Pero no veo conflicto, al revés, es lo habitual. O sea, ahora veremos cuando lleguemos a la parte cómo enlaza con la factura, como no hay ningún problema. No. Tú tienes que hacer en SECA los expedientes de contrato menor que tengas. Los contratos que tengas. Otra cosa es que tú, que pagues facturas sin contrato. Esa es otra historia. O sea, que eso ya se puede hacer, se puede reconocer obligaciones, pero eso ya es un tema especial. Pero estamos hablando cuando hay contratos. La mayor parte de las facturas en el ámbito del pago se establecen en función de contratos, salvo que haya otras vicisitudes, es decir, que se pague una factura por un convenio o que con una administración pública o se pague por otra temática. Pero aquí estamos hablando, evidentemente, las facturas que vengan de un contrato, facturas sin contrato, pues hay que ver concretamente cuáles se pueden pagar y cuáles no. Y eso es un tema ya más de gestión, no de la propia organización de la información. O sea, si habitualmente todas las facturas que llegan es que no utilizáis la fórmula del contrato y se pagan directamente, pues claro, rompe un poco el esquema que tiene el sistema, porque en principio las facturas deben de estar preferentemente adheridas al contrato al que pertenezcan, porque una factura debe estar en un contrato, habitualmente. Pues si no hay contrato, pagar facturas sin contrato, bueno, no sé, exactamente, Elena está diciendo que es algo que no se debería hacer. Toda factura debería estar con un contrato. Pertenece, o 50 de un contrato. O sea, la relación no es 1 a 1, puede ser 1 a 1 o 1 a muchos, pero las facturas tienen que estar en contratos habitualmente, o en un convenio, cosas así raras, pero tienen que estar en expedientes. O sea, pegar facturas sin expedientes de contratación sin nada, en principio, no se debe hacer.
Es verdad que genera, pero no es 1 a 1. Un contrato, veremos que este contrato que tengo tiene 20 facturas, pero al final tiene que haber un contrato donde estén los antecedentes, donde hay una licitación o donde haya una adjudicación como esta. Habéis visto qué sencillo que es, pim pam pum, hacer un contrato menor, pero tiene que haber unos antecedentes. ¿En base a qué se está pagando esa factura? Se ha prestado un servicio, pero tendrá que haber un contrato. Vale, entonces, estamos con el documento que le llamamos informe de comprobaciones del contrato. En todo expediente de contratación menor hay un informe de comprobaciones del contrato, ¿vale? Entonces, una vez que se ha establecido la adjudicación, la preadjudicación y se ha establecido el informe de comprobaciones del contrato, ahora vamos a hacer el documento de adjudicación, formal de adjudicación. Entramos a la solapa documentos y aquí nosotros tenemos, también nosotros aquí en Diputación, tenemos para nuestras normas de contratación, para menos de 3.000 euros hacemos un documento electrónico, no hacemos una resolución administrativa, no hacemos un decreto. Para menos de 3.000 euros lo que pasa es que es un documento que firma el responsable de servicio y la diputada, o la diputada responsable. Si es de menos de 500 euros, con que lo firme el responsable de servicio es suficiente para hacer la compra. Y a partir de 3.000 euros hay que hacer decreto, ¿vale? Están así las bases de ejecución y se establecen de esta forma. El sistema lo que establece es lo siguiente. A la hora de generar el documento que llamamos aquí, documento de pedido de formalización del contrato menor, te deja que elijas si utilizas SEFICU o SEGRA. Puedes utilizar o un decreto, hay gente que utiliza decreto para todos, muchos, la mayoría, o algunos que utilizan un documento electrónico, siempre con las firmas que tú configures, que él ya lleva preconfiguradas unas cuantas. Establece unos parámetros para indicándole que va a incluir la información, incluye la información de formalización del pedido y si queremos también incluir la información de petición de factura. Es decir, aquí estamos generando un documento de forma automatizada, de los cuales la plantilla de generar este documento está en el panel de administrador. Podéis vosotros matizarla como queráis. Es una plantilla de formalización de contratos menores o tanto en decreto como en documento. Y la plantilla esa os damos una ya pregenerada, que ahora veréis la que es, pero vosotros la podéis matizar y poner la información que entendáis oportuna cada uno en vuestra entidad. El sistema va a generar un documento específico que incorpora la información de que se ha formalizado el pedido, como el decreto de adjudicación o la resolución de adjudicación, y además, si está marcada esta opción, esto sería un contrato tipo de un importe pequeño en el cual simplemente le estamos pidiendo que nos traiga, nos aporte, no sé lo que compramos, si es un ordenador, como si compramos un monitor y directamente ya le estamos pidiendo la factura, porque se entiende que queremos que nos aporte la factura. Entonces, va junta la formalización del pedido y la información de petición de la factura. Ya le estamos pidiendo directamente a la adjudicación que pida la factura. Eso se puede elegir aquí, que se pida o no se pida. Por ejemplo, en un contrato, estamos ya en la parte de ejecución del contrato. En el contrato que teníamos anteriormente, que hemos visto de consumibles, como es un abierto simplificado, ahí ya se hizo un decreto, pero no se le pide la factura, porque las facturas se van pidiendo posteriormente a través de las certificaciones, ¿vale? Aquí sí que se pide todo junto. Vale, podemos hacer por SEFICU o por SEGRA, cada uno como quiera. Vale, está aplicando lo mismo que he explicado yo. Y generamos. Vale. Y aquí ya te ha generado él el documento, en este caso un SEFICU, para que tú lo puedas editar. Vamos a editarlo. ¿Veis? Esto es un SEFICU que incluye, ahora vamos a ver el formato que lleva, pero incluye como firmante inicialmente el responsable del servicio que está haciendo el contrato. Ese inicialmente. Luego tú puedes incluir, si queréis que lo firme más gente, sin ningún problema, ¿vale? Y de notificado incluye el adjudicatario del contrato, evidentemente, que es el que hay que notificarle el decreto de adjudicación del contrato, ¿vale? Y aquí entrando, ¿veis? Este es el texto que hay de la plantilla de formalización del pedido. ¿No se ve muy bien?
Bueno, aquí vosotros lo veis mejor incluso que yo. Pero explica, es un texto en función que ha ido evolucionando, lo tenéis en las plantillas de SECA en el panel de administrador y esto lo podéis adaptar cada uno como queráis en vuestra organización. O sea, es un texto en base a los antecedentes legales y cada uno lo que establece la formalización, la adjudicación, la formación de le llamamos formalización de pedido, adjudicación del contrato y ahí con los datos económicos, unas cláusulas, etcétera. Entonces será la resolución de adjudicación. Y se le adjunta, que esto es importante, fijaos, aquí está la parte de la notificación a la empresa adjudicataria y se le adjunta, que esto es importante, ahora lo veremos por qué, como hemos dicho que le pidamos la factura, se le adjunta un documento de instrucciones de presentación de la factura, en el cual se le dice que presente una factura y incluso indica que las instrucciones de dónde se presenta en FACE, qué tiene que hacer en FACE, qué datos tiene que meter, para que si nos indica lo que nosotros llamamos código de control de factura, si utiliza el módulo de control de facturas que nosotros tenemos, la factura directamente ya la vincula con el expediente y le hace una preverificación si es correcta. ¿Qué hace esa preverificación? Pues establece que esta petición de factura se ha realizado desde un expediente que está adjudicado, un expediente de la organización y que tiene un importe y está hecha, esta factura está emitida a un adjudicatario de un contrato. Con lo cual, cuando venga la factura, comprueba que la factura que viene es del adjudicatario de un contrato, de un expediente. Que el importe de la factura corresponde con el importe de adjudicación del expediente. Y esa información nos la valida y nos la coloca en verde. Con lo cual ya sabemos que la factura que acaba de llegar corresponde a un contrato X y además a una petición de factura que hemos hecho nosotros. En este caso es del importe total del contrato, pero podría ser peticiones parciales que fuéramos haciendo, como es el caso que vamos a ver en el ejemplo ahora, en el cual yo voy pidiendo facturas, lo que son las certificaciones, pueden ocurrir en obras o en suministros, y de esta forma se produce un enlace total entre el ciclo de gestión de las facturas, que al final va a ir a parar a la contabilidad, a relaciones de obligaciones en el ámbito de la contabilidad y la gestión del expediente. Esto ahora lo vamos a ver lo vamos a ver claramente porque es un contrato ya real, ¿no? Vale, todo esto se lo notifica, él presentaría la factura por FACE y la factura por FACE, que aquí se le explica dónde tiene que poner todos los campos, directamente cuando viene, se prevalida y se enlaza con el expediente. Vale. Vamos contextualizamos. El videotutorial es el manual, digamos, de generar un contrato express menor y que al final le enviamos la información de adjudicación, donde ya le enviamos la información de presentación de la factura. Cuando viene la factura ya se enlazan con el expediente, ¿vale? La información, la gestión de las facturas se hace igual, tanto en un contrato sea menor o no sea menor, porque al final la ejecución es la misma. O sea, lo que cambia es que en el Express nosotros hacemos directamente la adjudicación con un documento y lo hacemos en un pim pam pum, y en un contrato no menor hay que hacer una licitación, hay que sincronizar y hay que seguir los pasos que marca la normativa. Pero una vez formalizado y cuando a la hora de pedir facturas, la ejecución es la misma exactamente. En todos los contratos la ejecución es la misma y va a retornarnos la misma información. Lo que ocurre es que el proceso, evidentemente, en un contrato rápido, lo que queremos es tener una herramienta ágil de generación de la información contractual para que quede toda reflejada en la herramienta, para que se comunique a la plataforma de contratos, que eso no lo he dicho. Toda esa información se comunica automáticamente. O sea, todos los contratos menores que estén adjudicados, el sistema los manda de forma desatendida a la plataforma de contratos automáticamente. Cada X tiempo, lo que decidamos nosotros. En el panel de administrador se decide el tiempo que tiene que transcurrir para que una vez adjudicado el expediente se mande a la plataforma de contratos del sector público. Por defecto son 7 días. Si queréis más, marcáis 6 más días y el sistema se espera y no los envía aún. Si alguno no queréis enviarlo, simplemente es quitarle la fecha de adjudicación, el valor de fecha de adjudicación, entonces como no tiene una referencia, pues no lo enviaría hasta que le pongáis una fecha de adjudicación, si en algún caso no queréis hacerlo. O sea, el sistema rinde las cuentas automáticamente en la plataforma de contratos del sector público, transcurridos unos días desde la adjudicación, de la preadjudicación del documento, ¿vale? Y luego también en los contratos el sistema cierra automáticamente los expedientes de contratación transcurridos 6 meses desde la adjudicación. Esa fecha también se puede cambiar. Cada entidad puede decidir que los cierre con otra. Cerrarlos es por lo que vimos en el tema de archivo para que no se vayan acumulando y los contratos abiertos, ¿no? Se entiende que 6 meses ya transcurridos, si hay que hacer introducir alguna factura, algún elemento, pues bueno, de todas formas,
aunque se finalice, si no se transfiere archivo, se podía reabrir el expediente y si se transfiere archivo, también se puede abrir contactando con el responsable de archivo para que nos retorne a estado de gestión. Vale. Bien. Vamos a centrarnos en el contrato que estamos de suministro y aquí a ver la parte de ejecución del contrato. Bien. Fijaros, en este contrato hicimos una formalización, pero no hicimos una petición de factura. Sí, perdón. Sí. Lo que hemos visto antes ha sido el contrato express con una sola oferta que yo tengo por un medio externo a CEGE. O puedo hacerlo por un requerimiento. Sí, pero en este caso era externo, sí, tú lo has dicho. Para el caso que yo quiera tener constancia en el cliente CEGE, sí. La solicitud, por ejemplo, de tres presupuestos, ¿hay alguna manera de que yo pueda hacer esas requerimientos de solicitud sin tenerlos previamente trabajados con alguna indicación de email o algo así? No, porque el requerimiento siempre es un requerimiento formal. Es que, claro, el requerimiento es, si tú quieres tener un requerimiento, una información formal, tiene que estar dado de alta el interesado. Porque al final hay que notificarle electrónicamente, fehacientemente, que hay que hacer una notificación. Para hacer una notificación tiene que estar dado de alta como interesado. Bueno, simplemente... No, le notifica. El requerimiento establece la notificación a cada uno de ellos de que se le ha instado, se le solicita la presentación de una oferta. Porque claro, si no lo notificas, eso no tiene, al final no le estás, esa petición es una petición baldía, porque un email no es una petición válida en el fondo, porque el email no es un mecanismo de notificación segura. O sea que entonces, se puede hacer, cada uno evidentemente lo hace como quiera, porque en este caso, fíjate, ha llegado el documento, era de un importe pequeño y se introdució ahí el documento en la carpeta presupuestos. Pero si se quiere generar una trazabilidad, porque las bases de ejecución, la normativa de contratación de vuestra entidad necesitáis tener una trazabilidad, hay que dar de alta a las N empresas a las que queréis invitar en el expediente, darlas de alta es tener el NIF y la inscripción y un email de contacto, no más. Y hacerles un requerimiento formal para que en el plazo X presenten una oferta en función de un documento que haya en el expediente, que es el pliego. Sí, claro. Sí, claro. Por defecto, sabéis que la visibilidad cuando incorporas documentos, por defecto es nula. Ese documento no tiene visibilidad a nadie. Tienes tú que decir que sea visible. O sea, con lo cual, lo más habitual, un contrato menor pero con cierta trascendencia, y generar un documento, un pliego, algo mínimamente que diga lo que hay que pedir, colocarlo en un documento, dar de alta a los interesados, a los que vas a invitar como interesados y emitir un requerimiento a cada uno de ellos. Ya está. Y en ese momento, a partir de ahí, directamente ellos pues ya emiten si les interesa, emitirán la respuesta. Si no, pero tú ya tienes la constancia de que has hecho la invitación y además con una notificación electrónica fehaciente, que es un poco lo que se trataría de hacerlo. Vale. De hecho, aquí creo que tengo uno justamente. ¿Dónde está lo mismo? El contrato de grabación de las jornadas formativas que estamos ahora mismo ejecutando, tiene aquí, una vez, fijaros, una serie de requerimientos emitidos, para que veáis el ejemplo. Este es un ejemplo de eso, un contrato en el que el de la emisión de la grabación de las jornadas que estábamos haciendo ahora mismo, pues hay 3 requerimientos a 3 empresas, ¿veis aquí? Y bueno, pues ha respondido uno solo y ya está, pero tú tienes un requerimiento formal, si le interesa o no le interesa, en función de lo que tiene que hacer la grabación y el presupuesto que había de licitación. Es un contrato menor, pero tiene este sería el ejemplo, ¿no? Porque aquí, claro, se acredita si ha cedido, uno se ha cedido la notificación, otro no, en fin, ya depende de... Pero bueno, tú has hecho la tramitación. Vale. Bien, vamos con ejemplarizar un poquito. Ya en este contrato de precios unitarios se ha hecho la adjudicación, evidentemente, pero no le pagamos inmediatamente todo el importe, porque aquí va a depender, es un contrato de precios unitarios, vamos pidiendo... haciendo certificaciones, lo que habitualmente se hace en contratos de este tipo, en los cuales ellos nos van entregando unidades, vamos pidiendo cada mes un conjunto de consumibles y en función de lo que nos van entregando vamos pagando de alguna forma. Entonces, ¿eso cómo se articula? Y así vamos a enlazar con la parte de facturas para que veáis cómo encaja. Bueno,
Pues nosotros mensualmente recibimos la información de lo que hemos consumido, nos lo dice, primero lo tendríamos que averiguar nosotros, pero bueno, normalmente también la empresa te informa, tú lo compruebas de alguna forma y emites la certificación para que ellos emitan la factura de lo que tú has consumido, en este caso, que evidentemente consensuado con lo que la empresa te ha enviado. Entonces, aquí vamos haciendo diversas peticiones de factura, certificado de suministro, peticiones de factura al adjudicatario, que en este caso, este contrato está en vigor, y vamos haciendo peticiones de factura de importes diferentes para que el adjudicatario nos vaya enviando las facturas correspondientes. Entonces, al final, fijaros, estos documentos son SEFICUS, vamos a entrar a este, por ejemplo, SEFICUS que se han generado de forma automatizada desde la aplicación de contratos, donde le estamos pidiendo al adjudicatario que nos envíe las facturas de lo que se ha consumido en ese periodo de tiempo. Esto es una típica certificación de obras o de suministro o lo que sea. Entonces, aquí fijaros en el documento firmado. Es un documento donde se relata la información de la certificación, el documento de certificación. Y aquí tenemos la información la información detallada de lo que se ha consumido. Pues son 5 tones de no sé qué, 7 no sé cuánto, 7 no sé cuánto, que al final importan el importe total. Para lo que vamos, aparte, esto genera un conjunto de peticiones de factura, por así decirlo. Esta información nos lleva a la posibilidad de ver, mira, estas están, por ejemplo, conformadas, pero no están todavía pagadas, y estas están ya pagadas. Esto está averiguando esa información de la contabilidad. Está enlazado con la aplicación de contabilidad a través del módulo de control de facturas. Entonces, para que veáis un poco la diferencia, voy a entrar, este es el módulo de control de facturas. Y aquí yo, por ejemplo, entramos en real, para que veáis la diferencia. Esta factura que está en rojo me ha llegado sin referencia de ningún tipo, llega una factura ahí y habría que unirla a un contrato, rechazarlo, a ver lo que pasa, porque no está, digamos, vinculada a ningún expediente de contratación de ninguna forma. Y en cambio, esta sí. Está vinculada porque viene de una petición de factura que yo he hecho. Yo le he pedido ya a esta empresa que me emite una factura por ese importe y ha venido. Y viene enlazada ya con el expediente. Y ya viene en verde. Entonces, si coloco aquí el ratón, pues correcto. Yo puedo editar la factura aquí. Y aquí me viene el historial de trazabilidad de la factura, quién la ha ido validando hasta ahora, la información que hay, la partida presupuestaria, y desde aquí también me puedo ir al expediente que gestiona esta factura. Este es el expediente que ha dado lugar a esa factura. A lo que íbamos, la posibilidad de hacer peticiones de facturas desde un contrato me habilita que de forma ágil la información que me venga de la petición de la factura ya me está dando información y me esté prevalidando la factura, pues está diciendo lo que os digo. Esa factura se ha hecho desde un contrato. Yo he pedido que la factura que venga tenga un importe, viene de ese importe. Viene del proveedor al que le he pedido la factura, con lo cual hay unos elementos de verificación importantes que ya te lo está dando el sistema. A partir de ahí, evidentemente, el contrato ya tiene que tener crédito porque se ha generado o averiguando el saldo disponible con una retención de crédito. Luego, con lo cual, ¿qué hacemos con esta factura? Pues nada. En el módulo de control de facturas hay los siguientes roles. Son estados de la factura. Son los mismos que establece FACE. En un servicio gestor, habitualmente tenemos esto. Yo, como responsable del servicio gestor, tengo los roles de revisión y de autorización. La revisión corresponde un poco a la entrega material o la llegada de la información o la prestación del servicio, que normalmente a veces no lo hago yo. Esto lo hace algún compañero que tiene también ese rol. Es decir, si ha llegado los consumibles, pues el responsable de la parte de mantenimiento dice sí, mira la factura y mira los consumibles que hay y dice sí, pues esta factura ha llegado y la revisa. Yo normalmente no reviso, salvo que sean contratos que yo controle directamente. Yo directamente voy a la fase de autorización y en la fase de autorización las autorizo. La revisión es más la revisión inicial de que se ha prestado el servicio y la autorización es la que hace el responsable del servicio. Esto corresponde a los estados de fase, porque esta información, cuando lo vamos pasando de fase en fase, se plasma en fase y se plasma en la aplicación de contabilidad, en las que están integradas. Eso se hace en todas las que están integradas. La que tenéis vosotros, no sé cuál tenéis vosotros ahora mismo, ATM o cualquiera. SicalWin, Painova, todas esas tienen la integración y muchas más.
Entonces, directamente permites que utilices este módulo de control de facturas en vez de utilizar lo que tienen ellos, que normalmente es firma de documentos de facturas y el documento lo vas firmando y lo vas pasando, o cada uno tiene su sistema. Entonces, de esta forma, la información está toda plasmada también en el contrato, el estado de la factura. Todas las facturas se manejan desde el módulo de facturas, que está conectado con el módulo de registro. O sea, las facturas electrónicas entran y se descargan automáticamente por SEFACE y las manuales se electrifican, como le gusta decir o electrocutan, como le gusta decir a Antonio, desde el módulo de registro. Se indica que es una factura, se mete el importe tal y se colocan también en SEFACE las facturas. Con lo cual, este es el camino único para todas las facturas de una entidad. Y se van cambiando de estado. No se firman documentos, ni se firman papeles. Las facturas son elementos digitales, estructurados, y se van cambiando de estado. Y cuando se cambian de estado, se notifica a FACE automáticamente y a la aplicación contable. Para que cuando finaliza la actuación gestora, que es, primero se hace la revisión, luego la autorización, que es lo que voy a hacer yo aquí ahora mismo, por ejemplo, con estas 3 facturas que ya están aquí, las autorizamos directamente. Después pasan al conformado, que eso lo hace en nuestro caso la diputada, el concejal. Ya, una vez conformada la factura, está en contabilidad conformada para hacer el reconocimiento de la obligación correspondiente. Y ahí ya ese reconocimiento de obligación se puede hacer individualmente o por lotes, que es lo habitual. Reconocer una obligación por lotes de facturas, con el orden de prelación que se establezca, y ya se continúa con el proceso de pago. Pero además la contabilidad, el proceso de contabilidad está comunicando, ya ha acabado, está comunicando aquí al proceso de el estado de la factura. Estas sabemos que están pagadas y estas no. O sea, en el propio expediente ya tenemos toda la información hasta el final del proceso. Os veo muy callados. Dudas de este tema antes de continuar. Por centrar este tema. Lo hemos entendido bien, el concepto, básicamente, dudas, sí. El certificado de conformidad. La certificación se hace de SECA. Ya, porque es un elemento de contratación de SECA. Efectivamente. Sí, todo eso de SECA, todo es de SECA. Como contratos normales. Sí. Todo claro, eso forma parte de la contratación. O sea, todo esto estoy trabajando desde SECA, desde el módulo SECA. En SEG es lo que vimos ayer. Generar expedientes de documentos. Lo que pasa es que se incorpora a la parte, efectivamente. Aquí que no entramos ayer, pero aquí en esta carpeta documentos del contrato de SEGES, pues el expediente es único. Pasa que tiene diferentes módulos. Aquí, pues fijaros, están las certificaciones firmadas. Todas ellas se van incorporando también. La información está en los 2 sitios. Es única, no es que esté en los 2 sitios. Se ve desde 2 sitios diferentes, pero la información documental tiene que estar en el expediente. Porque si luego hay que remitir el expediente a un juzgado, pues tiene que... O sea, la información se genera en SECA, pero está en el expediente. O sea, todo está en los 2 sitios. Lo que pasa es que en SECA todo lo que se hace desde el ámbito estrictamente de la contratación, pues las certificaciones son de la contratación, no son de expediente de otro tipo. Por eso se hace solo en SECA. No pasa nada. Si llegan sin haber solicitado, hay 2 opciones. Sin haber solicitado la factura, sin haber hecho, que es algo también habitual, hay 2 opciones. Una, en la factura editarla y hay un campo en SEFACE para indicar el número de expediente y se añade el expediente también, se agrega el expediente. Otra opción es, a posteriori, generar una petición de factura a posteriori, que también se puede hacer. Generar una petición de factura. Aunque ya el documento es un poco absurdo emitirlo, pues por eso tiene más sentido directamente poner el número de expediente y la factura, clac, va al expediente. Pero claro, ahí lo que pasa es que tú tienes que ver que el importe correspondiente, si no has pedido factura, ver que cuadra dentro del marco del expediente, evidentemente. Entonces puedes optar por las 2 cosas. Si se hace, que eso a veces se hace, si tú haces una petición de factura a posteriori que le va a llegar después, ya metido la factura, tienes tú que editar la factura en SEFACE y ponerle el código de control de factura. Es lo mismo que se la solicitas, pero claro, la ventaja es que en cuanto tú le pones el código de control de factura, el sistema hace la verificación en tiempo real. Si tú le pones el código de control de factura en SEFACE a la factura,
él ya va al expediente, mira y te la pone en verde o en naranja o en rojo, en función de que cuadre todo o no cuadre. La ventaja de hacer la petición de factura, aunque lo hagas a posteriori, es que el sistema está haciendo el chequeo del importe del adjudicatario y tal en el momento en que guardes el código de control de factura en la factura. Eso es lo que tú elijas, porque al final es un SEFICU que se lo puedes enviar o optar por no enviarlo, porque es un SEFICU que tú decides. ¿Para qué se lo vas a enviar a posteriori? Pero bueno, si quieres formalizar, pues se lo envías. Ya ha hecho la factura del antes, ¿no? Efectivamente. El objetivo es obtener esto, el código de control de factura, esta columna, que es el elemento que enlaza una factura con un expediente. ¿Que no es el código de expediente? Porque un expediente puede tener muchas facturas. De hecho, ese es el caso. Ahora, también se puede enlazar una factura directamente con el expediente, pero ahí simplemente es la asocia, pero no sabes si el importe que has pedido es ese o no es ese. Es algo, no es malo, pero no lo óptimo, que sería tener una petición de factura, digamos, porque de alguna forma la gestión del contrato la dirige el gestor del contrato, ¿no? Estoy de acuerdo. Dice que hay contratos especiales, el compañero, en los cuales tú no. Sí, muchos. O sea, por eso damos muchas alternativas, porque la realidad de la gestión es compleja y damos la posibilidad de hacerlo, pero en muchos contratos, muchos son directos. Pides algo y te lo mandan. Directamente puedes hacer la adjudicación y pedir la factura. Esos son los directos. Y luego los de precios unitarios de este tipo, estos tipo consumibles, tipo, no sé si de energía o de otro tipo, donde en estos casos a veces tú puedes hacer la certificación. Luego el proveedor grande no te va a emitir el código de control de factura, porque en el contrato de telefonía, Telefónica no te va a poner nada de eso. Bueno, pero tú haces la petición de factura y la metes tú. Yo, por ejemplo, en el de telefonía utilizo peticiones de factura y cuando viene la factura edito el contrato, en la factura, perdón, e introduzco el código de control de factura. ¿Por qué? Porque me hace la validación del importe de la certificación y me comprueba que existe el expediente, que el adjudicatario es correcto y tal, y me cuesta lo mismo. Tampoco hacer una petición de factura es generar el documento de certificación, que tienes que hacerlo tú más tarde o más temprano, tienes que decir lo que estás pidiendo, aunque venga impuesto realmente por la empresa, sinceramente, sí. Sí, vale, pero le das esa formalidad. Y además tiene una ventaja, te va sumando todos los importes y lo estás viendo luego en esta información, que sí que esto es relevante a veces, porque a veces en un contrato plurianual en los cuales hay certificaciones ya no sabes por dónde vas por la suma de importes y ahí sabes si te queda saldo o no de cara a tener que hacer un contrato nuevo. O sea que esa información sí que también es relevante. No, si le das cancelar, es que realmente hay dos pasos. La comprobación, que la puedes hacer las veces que quieras, pero si le das a adjudicar, sí. Pero si... Pero en comprobar, no, debe ser cuando adjudicas, porque comprobar no hace nada. Comprobarle por dar las veces que quieras que no adjudica nada. Es en adjudicar cuando ya te lo hace. Pues Pero la comprobación lo que hace es sacar el listado. No, te saca la ventana, no adjudica nada. Me extraña eso, es que es una cosa... O sea, que tú cuando vas a comprobar, lo que haces es sacarte en la ventana el informe de comprobaciones, ya está. Pero no adjudica nada. 1, 2, 10, le puedes dar 10 veces. Es comprobar, para, sobre todo orientado a que si no está al corriente, avises al adjudicatario o si incumple alguno. Pero cuando ya se comporta el sistema, establece la fecha de adjudicación, que la puedes eliminar, pues una preadjudicación, es cuando le das al botón adjudicar. O sea que el comprobar, dices tú, que establece la fecha de adjudicación, sería un error. Bueno, pues es la primera noticia que tengo. Mira que se adjudican miles de contratos todos los días, de contratos menores. ¿Sí? Pues, y no habéis puesto un ticket para, bueno, ponerlo, porque a lo mejor hay algún bug ahí en algún sitio que si cancela se queda la fecha, pero es que hay miles, se envían miles de contratos todos los días, pero miles. Porque claro, hay un montón de entidades para ver en el caso, o sea, que comprobando le das cancelar y sí, al comprobar dale cancelar, ¿no? Es comprobar y cancelar. A lo mejor en esa fórmula, bueno, pues lo miraremos, lo comentaré ahora a los compañeros.
Y si le das a aceptar, si comprobar, da igual. Aceptar no pasa. Puede ser no sé, un bug, evidentemente. Vamos, la comprobación es comprobar, no tiene que hacer nada. Está claro. Solamente la preadjudicación es la que cambia el estado del documento. No, eso no tiene sentido. ¿Por ahí otra pregunta? ¿Has dicho que los expedientes de contratación se finalizan automáticamente a los 6 meses? Si no cambias nada tú como... Sí, comenta el compañero que si los expedientes de contratación se finalizan automáticamente, sí. El sistema ahora mismo finaliza los expedientes de contratación automáticamente a los 6 meses de estar adjudicados. De los menores, ojo, hablo de los contratos menores, perdón, menores. En los menores, después de estar adjudicado. Lo reabres, no hay ningún problema. Solo para los menores. O sea que es simplemente para ir generando, si no se va generando tanta actividad y no se van cerrando los contratos. Eso es una posibilidad más, está configurable. Vale. Cerramos este tema, la parte esta de la gestión de facturas con contratos, lo que conlleva. Por un lado, la ejecución es homogénea para menores y mayores y tal, y hemos visto la gestión, cómo hacer un contrato express, rápido, sin perjuicio de que se utilice la opción de los requerimientos, que es la mejor opción para generar trazabilidad ante los interesados que correspondan. ¿Vale? Vale. Explotación de datos. Claro, esto genera la siguiente información. Este módulo te genera la posibilidad de que tengas toda la información de la contratación que genera vuestra entidad estructurada. Si tenemos los datos de la contratación. Está en la plataforma de contratos, pero es que está aquí. Aquí está mejor que la plataforma de contratos. La plataforma de contratos la agrega él como quiere, pero aquí está todo lo que vosotros hacéis, porque todo contrato, sea menor o no menor, está aquí. Está en el módulo SECA. Entonces, ¿qué hemos hecho? La posibilidad, aquí en el menú contextual de la derecha, búsqueda y exportación, de rendir cuentas. De rendir cuentas y utilizar la información para explotarla tú como quieras. En este ámbito podemos hacer búsquedas viendo pues información relevante de los contratos que se han hecho en tal fecha, en tal otra, la información que queramos con múltiples criterios, y el sistema, los resultados de la búsqueda nos permite aplicarlos o enviarlos a varios formatos. En concreto, al que exige el registro público de contratos, al que existe la plataforma de rendición de cuentas, o hacer una visión estadística de la misma. Es verdad que la rendición de cuentas, creo recordar, este año ya se ha nutrido de la plataforma de contratos del sector público. Ya está bien. Pero el registro público de contratos creo que todavía exige la información. No creo que tarde mucho en exigirla, y si no hay que rendir cuentas ya directamente, pues mejor que directamente. Pero bueno, el sistema tiene adaptado los formatos para enviarlos. ¿Qué envía? Lo que vosotros acotéis aquí, lo que os pidan. Si os piden los adjudicados en el año anterior, pues directamente vais al estado adjudicado informalizado de la planificación presupuestaria, lo que sea, el tipo de procedimiento que corresponda, lo que queráis, acotáis la búsqueda y el resultado que os da de toda la entidad lo generáis en el formato que queráis. Yo aquí, por ejemplo, tengo un formato para que veáis. Esto lo he hecho con... Vamos a hacer una búsqueda de todos los contratos de servicios y suministros, pincho en los dos, que sean menores y que sean de mi orgánica funcional. Para que salgan los míos, los de nuestro servicio, vamos. Vale, pues aquí salen un conjunto, 107 contratos. Ahora, aquí no discrimina por ejercicio. Y directamente yo puedo, fijaros, mandármelos a Excel con mucha más información de la que hay ahí, generar el formato del Tribunal de Cuentas, automáticamente es un XML que piden, el del registro público de contratos, o acceder a una información estadística. Esta información estadística es como un mini cuadro de mando de contratación, que sería esto.
y básicamente hemos atacado unos ciertos ratios, que son los mayores adjudicatarios del subconjunto de información que ya hemos hecho la consulta, nos saca los mayores adjudicatarios por importe, los 10 o 15 o 20 los que queramos, los mayores adjudicatarios por número de contratos. Nos saca, en función de un valor estimado de contrato de referencia, por ejemplo, yo he puesto ahí 14.000 euros, los que están rondando ese margen. Si en la organización tenemos muchos contratos, si la mayoría de los contratos de servicio y suministro están entre 14.000 y 15.000 euros, algo pasa, ¿no? Algo pasa. O en obras están cerca de los rondando los 50.000 euros, con lo cual podemos nosotros aquí anticiparnos a la jugada, ¿no? Si queremos anticiparnos en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay muchos, son pocos, entre 14.000 y 15.000 euros. Esto es en número de contratos y aquí en importe de los contratos. Los que representan un margen, estos sean los que representan importe de contrato, están entre 14.000 y 15.000 de los del servicio y suministros. Y ya luego tú los listas en la Excel, miras cuáles son, investigas lo que quieres y tal. Te da toda esa información. Bueno, y mucha más que podemos generar. O sea, esto es un inicio un poco que lo que hemos visto que era interesante. Luego puede haber 1000 cosas, las podéis sacar a Excel y explotarlo como queráis. O sugerir que se generen otra información aquí automatizada si veis que es de interés. Esto es lo primero, pero, en fin, tenemos toda la información de la contratación. Lo que comentaba antes Elena en el ámbito del control interno. Ahí está la información, hay que ver dónde atacar para extraer la información importante, explotarla visualmente o no visualmente, de la forma que sea. Barra seca. URL de la sede, barra seca. Ya está. Sí, tú entras aquí, sede. Sí, porque y si quieres entrar, siempre a secas es que se entra desde un expediente, ¿no? Pero si tú pones seca, ya está. Ya va directamente a la búsqueda de expedientes. Este año creo recordar, si no me falla la memoria, que ya lo han hecho yo directamente. No sé si hay aquí gente que lo hagáis. Lo han hecho ellos directamente. Llegó una carta, mandé una carta a los ayuntamientos que le iban a hacer directamente ellos desde la plataforma de contratos del sector público. No sé si alguien... O sea, que la han cogido directamente. El Tribunal de Cuentas, lo que es la plataforma de rendición de cuentas. El Registro Público de Contratos creo que no, que todavía hay que rendirle cuentas. No sé si alguien ha recibido esa información o tal, por lo menos aquí llegó a muchos ayuntamientos de aquí de la provincia llegó esa carta con esa información. Pero eso es así. Entonces, pero de todas maneras se genera la información y tal. Y la que hay que rendir. Luego está, por otro lado, también estaba la información que nos pedía la OIRESCON, que era otra. Lo que pasa es que ahí esa información iba mezclada, información de fiscalización con información de contratos. O sea, no podía salir directamente solo de seca. Entonces, ahí no podemos porque es un batiburrillo ahí de cosas que tiene que salir de muchos tipos de expediente. Entonces, bueno, se puede rendir cuentas siempre y cuando sea posible. Digamos, me refiero de forma automatizada, si no hay que juntar la información, sacarla de expedientes y gestionarla de una forma diferente, ¿no? De alguna forma. Vale. Bueno, de la parte de contratos, ¿alguna duda? ¿Preguntas? No se me queda nada al tintero. ¿Preguntas? Sí. El contrato express, lo que es la conformación de pedido, decreto de adjudicación, ahí no se hace adjudicación, es un SEFICU que equivale al decreto de adjudicación. Es el documento de formalización del pedido, donde se establece y se le comunica al adjudicatario del contrato express lo que se le pide. Y se le adjunta, opcionalmente, la petición de la factura. Si se la estás pidiendo, que a lo mejor no se la pides porque quieres que te preste el servicio primero y luego ya le pides la factura tú, que se haría entonces otra vez a través de SECA. ¿Perdón? Sí. Efectivamente, claro. Sí, o sea que lo más habitual es que vaya por separado, porque alguien tendrá que decir, estamos hablando de comprar, un contrato menor puede ser también comprar 20 libretas, y entonces dices,
manda la factura ya, que yo te la pagaré cuando vengan las libretas, de alguna forma por agilizar el tema. Eso es lo menos habitual. Lo más habitual es generar el formulario, el SEFIQ de formalización del pedido, punto. Se presta el servicio a lo que se corresponda, alguien dice que se ha prestado el servicio y luego se le pide la factura. Sí. Sí. No, el de petición de factura, ese documento te da opción, si habéis visto en el tutorial, a que tú examines, pongas tú uno que confecciones tú en función de la naturaleza de lo que le estás pidiendo, que sería el documento de certificación. Él no tiene un generador de documento, ahora mismo no hay una plantilla para generar la información de certificación, porque se considera muy sui generis, cada uno lo genera de una forma u otra. Sí que genera automáticamente los datos de petición de la factura que van anexos, pero efectivamente a lo que tú te refieres, cuando le pides la factura a alguien, hay que informarle, pues, por ejemplo, una petición de factura, una certificación, el documento de certificación lo genera cada servicio como él entienda. Yo he mostrado aquí uno, no generamos ninguno. ¿Por qué? No por nada, porque no hay un consenso de alguna forma. Si hubiera, con la información se puede generar un documento genérico, pero claro, depende que sea sabéis que una certificación de obra tiene una redacción bastante más específica que un suministro o un servicio que puede ser algo más variable. O sea, se podría generar, pero no hay un formato directamente, que nadie ha sugerido un formato de generar de generación documental para ello, pero se podría hacer, pero ahora mismo no se hace. Te deja la opción de tú argumentes el documento principal que quieras. Tienes que subir un documento, el que tú entiendas. El servicio gestor. Claro, el servicio gestor. En los contratos menores, yo creo que la mayor parte de las administraciones lo gestionan los servicios gestores. Normalmente. Hay sitios en que no, que hasta los contratos menores los gestiona el servicio de contratación. Se hace una propuesta del servicio gestor y se hace desde el servicio de contratación. Pero yo creo que lo más habitual, en muchos casos, nosotros por ejemplo lo hacemos así, es que los contratos menores los tramita el servicio gestor. Los contratos no menores sí que los tiene que tramitar el servicio de contratación, pero contratación los tutela de alguna forma, pero no... los contratos los tramita el servicio gestor, que es el responsable de la tramitación en ese ámbito. Es decir, si tú, lo que ha comentado antes el compañero, si tú emites formalización de un contrato y resulta que el adjudicatario no está al corriente y lo has visto y no has hecho nada, pues bueno, si luego eso se audita de alguna forma y se ve que no estaba al corriente en el momento determinado, pues el responsable es el servicio gestor. Sí. Pues efectivamente. Eso, fijaros, está aquí también estipulado. Voy a entrar al módulo para que veáis aquí en el propio... Vale. Estamos en el contrato tipo este que estábamos viendo, el de suministro, para que veáis un poco cómo se indica eso. Puede haber, y es habitual, sobre todo en los contratos no menores, hay un servicio instructor, por así decirlo, que lo gestiona el contrato administrativo y luego un servicio a nivel de tramitación de facturas, de validación de facturas, que es el gestor, porque intervienen los dos. Entonces, aquí en el expediente administrativo si veis en los derechos, el que lo controla es el servicio de planificación de contratación, vamos, aquí es el que ha hecho la instrucción administrativa, pero en el servicio, en la parte de SECA, fijaros aquí, tramitador principal SEFACE es el servicio de modernización administrativa y TIC, el nuestro, porque es el que va a controlar que lleguen los consumibles, eso no lo va a hacer contratación, con lo cual la iteración en la herramienta de control de facturas la realiza un servicio diferente al que ha instruido el expediente en lo que es tramitación administrativa, porque la ejecución no la lleva nunca a contratación, la llevan los servicios gestores. Entonces está unido un servicio que ha tramitado administrativamente el expediente de contratación y luego el que lleva la contratación a nivel de SEFACE, que es el servicio gestor siempre, claro. De hecho, incluso ahora se ha incluido la posibilidad de que hayan varios servicios gestores, porque en algunos contratos específicos hay incluso varios servicios gestores para diferentes servicios, para diferentes lotes o diferentes elementos de facturación. Vale. ¿Algo más de contratos? Claro. El funcionamiento habitual de los sistemas es que la aplicación de contabilidad es la que gestiona las facturas.
Eso es el habitual. Entonces, la aplicación de contabilidad descarga ella las facturas y se mueven como dice la aplicación de contabilidad, que normalmente son firmando documentos, habitualmente, que son las facturas, y se van moviendo de un sitio a otro. Cada uno articula un sistema. Entonces, claro, ahí no tenéis la posibilidad. Si Calwin está integrado, pero os cobrará una pasta por activároslo. O sea, que Calwin, hay gente que trabaja en Calwin o en otro una pasta o lo que corresponda. Entonces, pero que es una empresa que está integrada, o sea, que está integrada. Podéis pedirle un presupuesto y que os diga si os interesa, a vosotros no os interesa. Si no, pues no podéis utilizar Seface. Claro. Aquí ya Seface. Si trabajáis en modo que hemos comentado ahora, cambiaría que en vez de entrar a la aplicación de contabilidad, entra a Seface. Pasamos nosotros a descargar vuestras facturas y directamente las gestionéis por Seface. Y Seface es la que se comunica con la aplicación de contabilidad. No perdéis capacidad porque la aplicación de contabilidad, cuando se conforma la factura, tiene la factura ahí conformada, pero no la toca hasta que no está en estado conformada y genera lo que es la relación de obligaciones. La parte esa final sí que se hace en la aplicación de contabilidad, pero la parte intermedia entre el registro de facturas y la conformación de la factura, eso se hace todo en Seface. Para facturas electrónicas y las manuales que se registran en SERES. Es una opción, no todo el mundo lo lleva, hay mucha gente que lo lleva, hay aquí gente que lo lleva, otros que no, porque depende también un poco de la aplicación contable que tengas, la relación que tengas con el integrador, lo que te cobre, si tienes pocas o muchas facturas, claro, ahí hay muchos matices, ¿no? Creo que si tienes una masa crítica, pues aporta valor, pero bueno, eso tiene que decidirlo cada uno y en función de los costes, claro. Claro, ya está, efectivamente. Modo clásico. Si trabajáis modo clásico, la factura pasar al expediente y ya está, y pagarla. Ya está. Y controlarla y pagarla, no hay más. No la vais a meter en Seface, no tiene sentido. O sea, si no está automatizado, no tiene sentido. Si no, pues se pierde la ejecución de la parte esa del control de la factura, pues hay que ir a la contabilidad a ver si se han pagado o no se han pagado las facturas. Puedes pasar el documento factura documentalmente, lo metes en una carpeta al expediente, pero tú no sabes si se ha pagado o no se ha pagado en el expediente administrativo, ni en el módulo SECA. Lo tienes que mirar en la aplicación de contabilidad. Pero bueno, es otra fórmula de hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas en este ámbito, nos hemos adelantado al tiempo de finalización. Sí, por ahí hay alguna cuestión. Durante todo el tiempo he estado viendo una opción que habla de reuniones virtuales. Sé que no tiene que ver, bueno, no sé si tiene que ver con esto o no, pero ¿esa opción está habilitada o qué es? Sí, pero esta opción es una plataforma que hay que realmente es la generación de reuniones, videoconferencias que nosotros prestamos, digamos, hemos hecho un recubrimiento, una plataforma de reuniones virtuales basada en una plataforma libre que hay, que a lo mejor la conocéis muchos, que se llama Jitsi. Pues una plataforma de reuniones. Bueno, aquí esto puedes establecer reuniones virtuales, videoconferencias, dentro de esta plataforma, ya, directamente. Entras aquí, te registras y inicia sesión, hay que tener unas credenciales y puedes generar reuniones, como lo haces en Zoom, o lo haces en Meet, o lo haces en tal. Eso es. No, es eso. Bueno, puedes hacer una mesa de contratación con esto. Realmente, pero igual que la puedes hacer con... Es una plataforma de videoconferencia, vamos, así de... Sí. Comenta al compañero si en el tema de una subvención recibida por una administración local, el procedimiento sea el mismo. ¿Te refieres al procedimiento de la petición de factura, la contratación? No, porque estamos hablando de contratación. El proceso de subvenciones es otro modelo. No está, sí, pero el proceso de subvenciones no está integrado. No hay un módulo de subvenciones ahora mismo como lo hay en contratos. Está en desarrollo. Y ese estará integrado con la base de datos nacional de subvenciones, que hay un modelo de datos también de información donde hay que rendir cuentas a la base de datos nacional de subvenciones. Pero eso está en desarrollo ahora mismo. Como concedidas.
son las concedidas, son para gestionar las que tú concedes. No las que tú concurres son expedientes que concurres directamente. Las que te conceden a ti, no tienes tú que hacer nada más que concurrir a ellas y luego utilizar la información. No hay, y cumplir con los requerimientos que te dictan, pero no hay un proceso reglado. El proceso reglado, a efectos tuyos, lo importante es las que tú concedes, porque las que tú concedes hay un proceso de gestión de la convocatoria, luego de contener la convocatoria, hacer las propuestas de concesión, de hacer las propuestas de justificación y luego de rendir cuentas. Para hacer dentro de mi hacer un despacho. Vale. Tengo que pedir Vale, pero ya, vale, sí, ahora te he entendido. Claro, a ti te han concedido una subvención con un importe y lo que vas a hacer después es un contrato con el importe que te han dado la subvención. Ahí sí que entrarías en el módulo de contratos, efectivamente, claro. Porque te han dado un dinero que lo vas a utilizar en un contrato. Entonces, claro, tienes que hacer el contrato con la herramienta de contratos. Ahí sí que hay una unión, pero claro, es que te dan un dinero y tú utilizas ese dinero para hacer un contrato en tu entidad, en tu ayuntamiento, en lo que sea. Lo que yo me refería es a la gestión de subvenciones que tú das, que es algo también complejo, porque que gestionarlas tiene su complejidad y luego además hay que rendir cuentas también, con lo cual habría que... en fin, tiene su enjundia. Sí. El módulo de subvenciones. Bueno, lo que va, más o menos, a grandes rasgos, el módulo de subvenciones es lo que va a hacer, básicamente. Ah, plazo, he entendido, plazo. Plazos antes de 2023, finales de 2023. Primera versión. Siempre y cuando no haya cambios de... Como os digo, es que esto depende porque mañana puede venir un cambio de versión, algo crítico y te altera 2 o 3 meses porque tienes que dedicar los recursos a eso. Imaginaros que la plataforma de contratos cambia de versión, por deciros una cosa. Y entonces ya hay que cambiar todos los enlaces porque han creado 7 tipos nuevos, 8 no sé qué, y claro, eso ya hay que hacerlo en los plazos que te marcan ellos porque si no te quedas fuera de juego. Entonces, claro, nada más que todas las integraciones que tiene la plataforma generan un montón de trasiego. Entonces, si todo va bien y no hay tal, vale, pero es que todo no va bien normalmente, va regular. Vale. Sobre los apoderamientos, que lo expliqué un poquito ayer por la tarde, pero lo explico porque ahora que estés digamos, la mayoría de la gente. En cuanto a apoderamientos, la plataforma dispone de 3 tipos de apoderamientos. Uno, que es el de un certificado digital emitido a un representante de una entidad, es un apoderamiento electrónico directo, es decir, si tú tienes un certificado electrónico de representante de un ayuntamiento, eres un representante solidario de ese ayuntamiento y haces lo que te da la gana en cualquier entidad, en cualquier plataforma, porque tienes un certificado solidario. Es el que tiene habitualmente el secretario, interventor o el presidente, lo que corresponde al alcalde. Eso el sistema directamente lo reconoces. Tú tienes un certificado de representante de una entidad, representas la entidad. Apoderamiento solidario. Segundo, en enlace con Apodera, con el registro de apoderamientos. El sistema está integrado con el registro de apoderamientos. Si tú, cuando vas a relacionarte en un trámite, indicas datos de representante, tu nombre, tu apellido, tal, representado el ayuntamiento de no sé dónde, el sistema verifica automáticamente cuando entras, accedes, si hay un poder solidario en Apodera. Si lo hay, te otorga el apoderamiento. Sale así en verde, vale, ok, hay un poder correcto, ¿vale? Tiene que haber un poder depositado en Apodera, ¿vale? Un apoderamiento. Y el último es el sistema de apoderamiento que también permite el sistema, es el apoderamiento Apudacta, que es que tú introduces esa información, tú pones tu información ahí de que tú eres el representante del ayuntamiento X y adjuntas un documento en la propia instancia, que es el documento que teóricamente te otorga ese poder. Entonces, pero claro, eso requiere una intervención humana, porque hay que hacer un bastanteo de ese poder. Alguien tiene que verificar eso, normalmente la secretaría o quien corresponda en la entidad receptora, es decir, el poder que se ha juntado aquí es bastante, entonces manualmente dice, sí, reconozco este apoderamiento. Y entonces el sistema lo marca también con una vecita verde. Si no lo deja. Entonces, eso indica si le ha otorgado la capacidad de representar a esa entidad y entonces puede representarla y entonces sería el interesado del expediente que se genere, no serías tú, sino sería la entidad a la que representas. O sea, hay 2 electrónicos, por así decirlo, automatizados y el tercero es manual. Eso sería lo que incorpora a nivel de apoderamiento.
Pero sí, me comenta la compañera que cuál es el ámbito en Apodera, qué ámbito tiene. En Apodera los servicios web ahora mismo no retornan nada más que los poderes solidarios, no retornan los poderes individuales por trámite. Primero porque los poderes individuales por trámite, como se implementa en Apodera, tiene recorrido 1 o -1, porque se han instrumentado a través de los códigos SIA. O sea, es decir, tú vas a dar un poder a Apodera, tú imagínate quién va a ir a dar un apoderamiento, una persona, imaginaros alguien que quiere solicitar una licencia de urbanismo y va y le da al constructor un apoderamiento. Imaginaros eso. Y está dado de alta en Apodera y tal, y va, entra a la entidad, sí, mira, el ayuntamiento está aquí en Apodera. Voy a darle un poder para que haga una petición para una licencia de obra en nombre mío y haga la gestión. Y se encuentra un listado de los códigos SIA que tiene dador de alta ese ayuntamiento en SIA. Imaginaros los códigos SIA que ha dado de alta, cuál cuadra con pedir una licencia de obra, que a lo mejor tiene algún procedimiento de obras, pero el expediente de licencia de obra engloba varios tipos de códigos SIA, con lo cual no sabes qué apoderamiento tienes que darle. Pero si se lo dieras acertado porque le das los que corresponden, es que aparte los servicios web no retornan esa información. Solo retornan la información de los poderes solidarios. Es decir, no hay posibilidad de que de forma automatizada obtengamos la información de que Pepito Pérez tiene el poder del código SIA 5, el 10 y el 25, que luego se habría que mapearlo para ver si esos son suficientes para hacer la licencia de obra, a ver lo que dice el ayuntamiento. Pero es que aún así esa información no te la da, no hay discusión porque no te la da Apodera a nivel de servicios web, ¿vale? A nivel de servicios web lo que nosotros podemos obtener es, hoy por hoy solamente, los poderes solidarios. Si un señor tiene un poder total en una entidad, punto. No te retorna otro poder, aunque está especificado, pero los servicios buenos lo integran y aparte lo integran de esa forma que a mi juicio es poco útil, porque claro, mapear las cosas con los códigos SIA, no sé, va a ser complicado que luego se tenga una utilidad. Tiene utilidad a nivel de poderes solidarios. La rendición de cuentas de registro de contratos y la de rendición de cuentas todas genera el archivo. Y tú para subirlo, sí. No. Te genera un archivo, lo descargas y tú ya vas, te identificas, porque ahora hay que crear un usuario, ir a la plataforma. Sí, te genera solo el archivo y ya tú lo subes. Yo creo que si ya ha empezado uno, no creo que si la rendición de cuentas... Ya, sí, pero bueno, no tenía sentido antes, llevamos años así, yo creo que ya en principio esa rendición de cuentas, estando en la plataforma ya teniendo la información, lo suyo es que ellos vayan directamente y cojan ahí toda la información de todas las entidades y te exijan solo que rindas cuentas con la plataforma de contratos del sector público. Es lo que tiene lógica. Yo creo que no tardará mucho también en dejarse de exigir, imagino. Sí. Sí. No, a seca no, como os digo, en los procedimientos abiertos se instrumenta el expediente normal y corriente, se hace la parte documental, se puede hacer a la plataforma de contratos, hay que ir para hacer la licitación, pero puedes ir a la plataforma de contratos directamente tú, registrar, darte de alta, meter la información de los pliegos, cogerla del expediente directamente si quieres y no establecer el enlace hasta la formalización, si quieres, directamente. Claro, pero el enlace, pero esa publicación la puedes hacer utilizando el código de expediente de SEGES, eso sí, directamente tú solo en la plataforma de contratos del sector público, sin establecer el enlace aquí directamente en SEGES, o hacerlo, puedes hacerlo de las dos formas. Creando un expediente en SEGES, que es de contratación, abierto, ya te da la opción de enlazar con plataforma de contratos del sector público. Y lo puedes hacer cuando quieras, en el momento que tú quieras. Es darle al botón.
que pasa es que si lo haces en el momento iniciático, en el cual estás generando los pliegos, ¿vale? Pues lo enlazas, hace el enlace. Pero no te hace otra cosa más que generar el enlace y darte la posibilidad de subir desde ahí los pliegos. Pero los pliegos también los puedes subir yendo a la plataforma y subiéndolos ahí. No aporta mucho más valor. Entonces, hay gente que lo hace ya en ese momento y luego vuelve a sincronizar cuando se formaliza el contrato para traerte todas las ofertas, y otros que lo hacen solo al final. Cada uno como quiera. Sí, pero para que los contratistas lo vean, lo importante es la plataforma de contratos de sector público. Porque los contratistas ven la información de contratos no a través de SEGES, solo a través de la plataforma de contratos de sector público. SEGES es para ti realmente. En los contratos abiertos, SEGES es para que tú las ofertas te las traigas y las tengas en la vida del contrato, en la ejecución del contrato. Pero realmente los contratistas se relacionan contigo a la hora de la licitación en un contrato abierto exclusivamente en la plataforma de contratos de sector público. Hasta la ejecución del contrato. Yo en la ejecución ya con el adjudicatario sí, ya está esta relación de facturas. Pero hasta ese momento, tú realmente el contrato en SEGES, el expediente en SEGES es un expediente de apoyo documental, donde está toda la información documental. Y la relación con los contratistas tienes que darla de alta tú en la plataforma de contratos de sector público con las reglas de la plataforma de contratos de sector público. La inclusión de cierta documentación que en un momento determinado podía acceder al repositorio de documentos que hace y quizás ya en registros posteriores de documentación de los resultados. Estos documentos, claro, entiendo que habrá quizás presente registros con frecuencia, aumentará el tamaño de documentos. ¿Qué tipo de acceso a esos documentos hay? Comenta sobre lo que comentamos ayer de acceder a información dentro del ámbito del registro que ha presentado el mismo ciudadano en registros anteriores. Bueno, ahí básicamente lo que hace es un buscador así bastante potente en función de acceder a la descripción del documento y los metadatos que tienen para acceder a todo, en principio, a todo lo que ha presentado esa persona durante la vida útil de la herramienta. O sea que no hay restricciones en principio. El sistema tira hacia atrás y bueno, si tú lo vuelves a registrar y a pedírselo y a tenerlo, pues tendrás 5 copias del mismo documento. Porque él no es capaz de saber si lo has pedido 10 veces la escritura de propiedad de una vivienda, por así decirlo, o en la fotocopia del DNI, que nunca hay que pedirla, pero se la pedimos unas cuantas veces. Entonces, lo que hace simplemente es dotarte la posibilidad de rápidamente, también depende de cómo metadates, que cómo escribas la información de esos documentos. Si pones J1R, pues claro, luego no lo vas a encontrar, porque el sistema no es capaz de... Pero si pones escritura de no sé qué, ya con una cierta información, luego lo buscas y es un poco ayudarte a reutilizar la información, pero claro, tienes tú que ayudarle al sistema también a reutilizarla, porque si no la encuentras luego, ¿entiendes? O sea que... Pero el sistema tira hacia atrás sin límite. Efectivamente. Así es. No, los que guardas tú. Hoy por hoy los que tú guardas. Nada. Requisitos en cuanto a navegadores, el que queráis. En ordenadores modernos, tampoco, porque es un entorno web. Y, hombre, si es más moderno, mejor, pero vamos, tampoco. Y autofirmas sí que eso ya viene por la parte de la AGE, la última versión, que bueno, tampoco cambian de versión así con mucha celeridad, o sea que tampoco... Entonces no hay restricciones. De hecho, en cualquier dispositivo, en cualquier tablet, dispositivo móvil, se debe poder hacer todo. Todo. Sí. Con LibreOffice Excel también vale. Es un XLS básico. Si quieres tener el LibreOffice, no recuerdo cómo se llama el paquete, el que lleva de Excel, como le llama, el Calc también, de hecho nosotros usamos ese. O sea, ese lo abre perfectamente. O sea, no tienes que tener Office si no quieres. Es un XLS básico, sin más atribuciones. Comenta que la problemática esa de la reutilización de documentos puede ser que desde registro se separe de la información, se transforme de alguna forma. Bueno, la gente de registro en general es que eso es una utilidad de la aplicación de registro, con lo cual cada uno tiene que organizar su información, porque es él el que la va a reutilizar. O
sea, que al final tú tienes que organizar la información que vas a reutilizar, porque eso está orientado a reutilizar la información de registro. Puede ser presentada por serie, ya y en el futuro será más. ¿Existe la posibilidad de enlazar ese registro de entrada de serie con serie? Es que existe la... Si lo hace, o sea, No, pero yo no hago de serie, busco registro de entrada. Sí. Pero yo digo al contrario, registro de entrada enlazar con en otros campos hay un apartado donde puedes poner el código expediente. No sé si lo puedes poner o viene, pero realmente no lo puedes poner tú, efectivamente. Es que el sistema está diseñado para que la asignación del expediente se haga desde el tramitador de expedientes, no desde el gestor de registro. Está diseñado así. No, claro, no está pensado para que desde el registro digan el expediente directamente. Eso lo asocias al servicio, al departamento que tiene que instruir el expediente. Y el departamento que instruye el expediente es el que crea el expediente. Porque, claro, no tiene mucho sentido que en el registro directamente ellos creen los expedientes. Si tienen que crearlos, tú les asocias ya las entradas al expediente creado, pero eso es muy poco habitual que desde el registro, ¿no? A ver. Sí. Sí. Vale. Y las entradas están en el expediente, ¿vale? Si está puesto. Está, si no buscarlo, hay un campo que es el expediente. De una entrada de registro que está asociado a un expediente, en otros campos pinchas y te vas al expediente directamente. Sí, es eso. O sea, que realmente sí, está asociado. O sea, a la asociación la hace efectivamente el área de urbanismo ha hecho la asociación, pero tú desde el registro vas al expediente directamente. Sí, perfectamente. Sí, vas al expediente directamente. Claro. Está guardado ya. Él o los expedientes, porque una entrada de registro puede estar en varios expedientes. Sí. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, gracias y hasta la próxima.